Bienvenidos al debate, un espacio de intercambio intelectual donde exploramos múltiples perspectivas sobre los temas más complejos de la actualidad. Para empezar hoy, quiero regresar a 1986. Un hotel en Samoa empezó a dejar estas, pequeñas tarjetas en las habitaciones pidiéndole a sus huéspedes que reutilizaran las toallas para, supuestamente, salvar el planeta. Sonaba súper noble, ¿no? Sí, claro. La clásica tarjetita verde que todos hemos visto. Exacto, pero el problema es que el investigador Jay Westerveld, que estaba hospedado ahí, notó la tremenda hipocresía. O sea, el hotel no hacía absolutamente ningún otro esfuerzo de conservación. Cero. La realidad es que solo querían ahorrarse la inmensa factura de la lavandería. Así, de una mentira envuelta en buenas intenciones, nació el término greenwashing. ¡Wow! O sea, 40 años de esto. Casi 40 años, sí. Y hoy, la Unión Europea ha decidido que se acabó la fiesta. El material que estamos analizando hoy nos muestra que el año 2026 marca un punto de inflexión normativo con la aplicación plena de la Directiva 2024/82/5. Estamos viendo un choque frontal, brutal, entre las narrativas aspiracionales del marketing y la exigencia implacable de datos reales. Y es un tema que da para muchísimo. La pregunta que hoy nos convoca es esta. ¿La nueva ola de regulaciones estrictas y punitivas logrará por fin establecer una comunicación corporativa ética? O, y este es el riesgo, el miedo a los riesgos legales terminará paralizando la innovación y sumiendo a las empresas en el silencio del greenwashing. Exacto. Y para dejar las cartas sobre la mesa desde el principio, mi postura como defensora de la regulación es clara. Yo argumento que imponer métricas estrictas y prohibir el greenwashing por ley son pasos drásticos pero indispensables para erradicar el engaño publicitario y forzar a las industrias a basar su comunicación en datos irrefutables. Y bueno, yo lo veo desde un ángulo un poco más precavido. Sostengo que, aunque el rigor es necesario, un entorno regulatorio punitivo y ambiguo fomenta el greenwashing, sofocando la comunicación de esfuerzos genuinos y complejos, como el turismo regenerativo que, no siempre encajan perfectamente en una hoja de cálculo. A ver, entiendo la preocupación por asustar a las empresas, pero tenemos que dimensionar el historial de la industria. El marketing ambiental ha operado con un nivel de impunidad asombroso durante décadas. Sí, no te lo niego. O sea, el modelo operativo estándar desde aquel hotel en Samoa ha sido trasladar la responsabilidad al consumidor. Tú te bañas rápido, tú reciclas, mientras la empresa se queda con los ahorros económicos y además se cuelga la medalla ecológica. Por eso estoy tan convencida y celebro la entrada en vigor de la directiva de la UE, que aplica plenamente desde septiembre de 2026. Trae consigo algo que me parece brillante, una lista negra. Una lista negra de términos, ¿te refieres? Exactamente. Prohíbe de tajo esos términos genéricos que han plagado nuestra publicidad. Cosas como eco, verde, amigo del clima. Ya no puedes usarlos a menos que tengas un desempeño ambiental excelente y demostrable. Ok, sí. Y más importante aún, veta por completo decir que eres neutro en carbono si tu única estrategia es comprar compensaciones, el famoso offsetting. Es la única forma real de proteger a los consumidores de una industria que, francamente, convirtió la sostenibilidad en un eslogan vacío. A ver, no te voy a negar el daño que ha causado el greenwashing. Es innegable. Vemos cómo la masificación publicitaria disfrazada de, entre comillas, acceso ecológico, amenaza incluso el patrimonio cultural. Ojo aquí, el material menciona que la UNESCO ha tenido que lanzar advertencias severas sobre destinos como Machu Picchu. Claro, porque se descontroló totalmente. Totalmente. La supuesta promoción del turismo sostenible ahí terminó sobrepasando la capacidad de carga del destino. Se crearon experiencias artificiales, se erosionó la cultura local, el daño es muy real. Sin embargo, mi preocupación radica en la mecánica legal de lo que llamo el escenario dual que estamos viviendo en 2026. ¿A qué te refieres con escenario dual? ¿Cuál es la trampa ahí, según tú? Pues aquí es donde la burocracia choca con la realidad operativa. En 2026 entra esta directiva punitiva de la que hablas, sí, pero recordemos qué pasó en 2025. La Unión Europea básicamente frenó en seco las negociaciones de otra directiva hermana, la Green Claims Directive, que era la que nos iba a dar las reglas del juego.
Ah, la que daba el marco de verificación. Esa mera. Esa directiva iba a establecer un mecanismo claro de verificación previa por terceros. Al quitar ese manual de instrucciones, dejaron a las empresas en un limbo legal. Las exponen a un entorno de cero tolerancia por parte de la Directiva 248025, pero con una altísima ambigüedad sobre cómo probar legalmente sus afirmaciones. Esta falta de claridad es lo que inevitablemente lleva al greenwashing, o el silencio corporativo. Pero a ver, ponte en los zapatos del regulador por un segundo. Es que si te pones en los zapatos de una empresa, el miedo es paralizante. Tienes abogados diciéndole a las marcas, no digas nada, no publiques tus reportes de sostenibilidad, porque si usas el adjetivo equivocado, nos cae una multa millonaria europea. El miedo a la sanción paraliza la comunicación de buenas prácticas. Entiendo el temor al riesgo legal de verdad, pero, o sea, ¿no es preferible el silencio temporal de una empresa, este famoso greenwashing, a la desinformación activa que distorsiona el mercado y agrava la contaminación ambiental? Ese abismo entre el marketing y los riesgos legales, yo lo veo como una consecuencia natural de prácticas desleales sostenidas. Consecuencia natural. Totalmente. El riesgo legal y reputacional no surge de la nada, surge de engañar al público. Y no es solo semántica, ¿eh? Miremos los datos del material que estamos analizando. Tomemos la denuncia de Ecologistas en Acción contra MSC Cruceros. La empresa promocionaba sus barcos propulsados por gas natural licuado, el GNL, como de emisión cero y hasta los bautizaba como ecoships. Bueno, pero espera. El GNL sí es un combustible de transición. O sea, reduce el CO2 en comparación con el búnker pesado tradicional que usan los barcos, aunque claro, tiene un talón de Aquiles gravísimo que son las fugas de metano. Exacto. Ese es el punto. Y expliquemos el mecanismo de por qué esto es tan grave. El problema mecánico es que los motores de los barcos no queman todo el gas. Hay escapes, lo que se conoce en la industria como methane slip. Y el metano es un gas de efecto invernadero que atrapa muchísimo más calor en la atmósfera a corto plazo que el CO2. Estamos hablando de más de 80 veces más potente en un periodo de 20 años. Sí, es brutal. Entonces, cuando MSC decía emisión cero, estaban ignorando por completo la ciencia del ciclo de vida de esa propulsión. Fue publicidad engañosa pura y dura. No fue un error de sintaxis. Te entiendo perfecto. Y en casos flagrantes como ese, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero mi punto es que esa avalancha de demandas está creando una auténtica cacería de brujas que arrasa con justos y pecadores. El greenwashing a menudo no surge por una malicia corporativa maquiavélica para destruir el mundo. Surge porque no hay definiciones estándar sobre qué constituye la sostenibilidad. Al no haber pautas claras, el riesgo de litigio asusta incluso a las empresas bien intencionadas. Híjole, la verdad, no te compro ese argumento de la buena intención. ¿Qué hay de las aerolíneas? La Comisión Europea tomó medidas contra 20 de ellas, incluyendo gigantes como KLM y Delta. ¿Por qué? Porque les presentaban a los consumidores unas calculadoras de emisiones a la hora de comprar el boleto. Te decían, paga 5 euros extra y compensas tu vuelo. Ah, sí, el famoso tema de plantar árboles o invertir en combustible de aviación sostenible. Así es. Pero el problema de esas calculadoras de las aerolíneas no era solo que te cobraban extra. El problema mecánico, la trampa, es que te daban la ilusión de que plantar un pino hoy iba a absorber mágicamente y en tiempo real las toneladas de carbono que tu vuelo a 30,000 pies de altura estaba escupiendo a la atmósfera en ese preciso instante. La temporalidad de la compensación no cuadra para nada con el impacto inmediato. Eso no es falta de definiciones estándar, eso es engañar sobre cómo funciona el ciclo del carbono. A ver, sí, entiendo el pánico con las megacorporaciones como las aerolíneas o los cruceros, que tienen ejércitos de relacionistas públicos, pero hagamos una pausa ahí. Porque seguramente quienes nos escuchan, que operan en turismo o tienen una pyme, están pensando, bueno, entonces si pongo paneles solares en mi hotel y contrato pura mano de obra local, ¿ya no lo puedo tuitear sin que me caiga una auditoría desde Bruselas? Pues, Y la dura realidad a partir de 2026 es que, probablemente, se van a autocensurar. Tienes operadores turísticos medianos que invierten en regeneración real y sus abogados les dicen, borren la palabra sostenible de la página web.
Entiendo el dolor de cabeza legal para esa pyme, lo entiendo perfecto. Pero seamos sinceros, ¿no crees que es preferible que una empresa se quede callada un tiempo antes que permitir un ecosistema de desinformación? Esa es la pregunta del millón. Si me das a elegir en el vacío, entre un silencio absoluto y una mentira destructiva, claro que la mentira es peor. Nadie defiende las mentiras. Pero el silencio corporativo tiene un costo de oportunidad enorme en el mundo real. ¿A qué te refieres con costo de oportunidad? Pues a que si las empresas líderes o las pymes que sí están haciendo las cosas bien dejan de comunicar sus avances por terror a equivocarse en la terminología técnica de la Unión Europea, perdemos el efecto de arrastre en la industria. O sea, el greenwashing elimina los casos de éxito visibles que inspiran a los competidores a mejorar. El silencio no educa al consumidor, lo deja completamente en la oscuridad. Fíjate que difiero en qué es lo que educa al consumidor. O sea, la luz que necesita el consumidor no es la narrativa romantizada del departamento de marketing, es la de los datos duros. La única solución real a este riesgo legal es basarse estrictamente en la evidencia. Si decides hablar, tienes que poder probarlo empíricamente. Sí, pero Déjame darte un ejemplo. La sostenibilidad genuina exige datos auditables bajo estándares como el GSTC o la ISO 14001. Considera el caso de Intrepid Travel, que viene en nuestro material. Ellos no andan por ahí diciendo, somos un operador súper verde. Lo que hicieron fue implementar etiquetas de carbono en más de 500 páginas de viajes en su sitio web. mostrando el CO2 exacto, ¿no? Exacto, te muestran el CO2 exacto por viajero por día. Un viaje de Día de Muertos en Ciudad de México, por ejemplo, son 20 kilogramos de CO2 por persona al día. Y punto. O el caso de Six Senses Ibiza, que no te ponen un cartel de «Cuidamos el agüita». Publican el dato duro. Producen más de 12,000 litros de agua embotellada en vidrio reutilizable y detallan cómo sus piscinas geotérmicas ahorran agua dulce. Los datos específicos erradican la ambigüedad. A ver, ese es un argumento muy convincente si solo medimos eficiencia operativa. Pero ¿has considerado que esta obsesión reguladora por las métricas frías deja completamente por fuera la inmensa complejidad de la regeneración? ¿A qué te refieres? El modelo de turismo regenerativo, que es hacia donde debería ir la industria, va mucho más allá de las hojas de cálculo de carbono o de la simple reducción de daños. O sea, la sostenibilidad tradicional es simplemente mantener el status quo, es no destruir más de lo que el ecosistema aguanta. Pero piénsalo, si partes de un ecosistema que ya está históricamente degradado, sostenerlo en cero no sirve de nada. El turismo regenerativo busca dejar el destino objetivamente mejor de lo que estaba cuando llegaste, y eso requiere acciones holísticas que, pues, no caben en una calculadora de carbono. Ok, pero ¿qué tipo de acciones escapan a la medición empírica? Porque al final del día, todo impacto ambiental tangible en el mundo físico debe ser cuantificable. Hablemos de revitalización de ecosistemas integrales. Toma el proyecto Predator Free 2050 en Nueva Zelanda, uno de los casos más fascinantes del material. Organizaciones como Sealandia utilizan los fondos del turismo no solo para no contaminar, sino para financiar la erradicación activa de especies invasoras como ratas y zarigüeyas. Están restaurando el bosque nativo para que aves vulnerables, como el kiwi, puedan prosperar. Es un proyecto loable, nadie lo duda. O mira a las Islas Feroe, con su iniciativa Closed for Maintenance. Durante unos días, cierran áreas completas al turismo convencional e invitan a voluntarios a participar en el mantenimiento de senderos. Es volunturismo real, pero mi punto, y aquí es donde la regulación de 2026 falla, es que la revitalización económica local o el fortalecimiento cultural son increíblemente difíciles de cuantificar en un reporte de emisiones para evitar una multa europea. Sí, pero Corremos el riesgo de que estas iniciativas nobles sean catalogadas injustamente como greenwashing si no cumplen con los fríos estándares de un auditor. entiendo tu punto sobre la complejidad, de verdad, pero exigir métricas estrictas no tiene por qué asfixiar la iniciativa regenerativa. A ver, déjame hacerte una analogía. Es como si un arquitecto te intentara vender un edificio diciéndote que tiene muy buena vibra antisísmica y que fue construido en armonía con las fuerzas de la Tierra, pero se niega a mostrarte los planos estructurales y cálculos de Carda. Bueno, eso es un extremo. Pero aplica.
Por más buenas intenciones que tenga el diseño, si no me das los números precisos antes de venderlo como a prueba de sismos, no voy a vivir ahí. Las buenas intenciones hacia la comunidad no eximen a una empresa de la responsabilidad de probar sus afirmaciones ambientales. Si Sealandia está erradicando ratas, perfectamente pueden documentar las hectáreas limpiadas y el censo auditado de los kiwis. La complejidad no es una excusa para la falta de rigor científico. Mira, la analogía del arquitecto falla porque el arquitecto cuenta con un código de construcción universalmente aceptado. En el turismo regenerativo los estándares son subjetivos y dependen totalmente del contexto local. Y fíjate en el mecanismo detrás de lo que exiges. El rigor de la directiva a menudo requiere contratar a consultoras internacionales carísimas para que vengan a auditarte y te den el sello. Es que la auditoría de terceros es la única forma de evitar el sesgo corporativo. Sí, pero creo un elitismo brutal en la sostenibilidad. Las pequeñas cooperativas locales en América Latina, que son las que hacen el trabajo regenerativo real, no pueden pagar los miles de dólares que cuesta el proceso de certificación. Al final, no tienen los datos formateados al gusto del burócrata europeo, terminan silenciadas por el greenwashing, y las únicas que pueden presumir de ser sostenibles son las corporaciones gigantes que tienen el presupuesto para pagar la auditoría. Entiendo la barrera del costo, es un debate súper válido, pero debemos recordar por qué llegamos a este punto de inflexión normativo. Porque si solo las megacorporaciones pueden pagar el sello y el consumidor ya descubrió que esas mismas corporaciones han mentido históricamente, ¿a quién le cree? Las investigaciones en el material son clarísimas. O sea, el exceso de marketing sin sustento destrozó la credibilidad del mercado. Totalmente. En eso estamos de acuerdo. La confianza del consumidor ha caído en picada. El turista está genuinamente agotado, harto del ecopostureo. Imagínate el nivel de cinismo, que los datos muestran que el 75% de los propios empleados hoteleros perciben las iniciativas verdes de sus lugares de trabajo como meras tácticas para reducir costos. Ya nadie les cree. Exacto. Pero mi advertencia va sobre cómo reconstruimos esa confianza. Si las regulaciones de 2026 solo castigan y no educan, habrá una desconexión total entre el turista y la problemática real del destino. Las empresas van a usar el greenwashing por puro instinto de supervivencia, escondiendo sus desafíos ambientales debajo de la alfombra. El turista va a llegar pensando que todo es un paraíso impecable porque la página web está estéril. Híjole, la neta es que no me convence esa línea de razonamiento, porque asumes que el consumidor necesita la narrativa filtrada del Departamento de Relaciones Públicas para entender las problemáticas del destino. O sea, la única forma de restaurar la confianza es que el greenwashing pase de ser considerado una mala práctica a ser estrictamente ilegal, que es exactamente lo que hace la directiva para 2026. Pero a un costo de silencio altísimo para quienes sí intentan innovar. Un costo temporal innecesario. El mandato es claro: comunicar menos, pero comunicar mejor, utilizando únicamente certificaciones avaladas por terceros y eliminando reclamos aspiracionales. Es un cambio cultural enorme, no sé si se logre solo con un decreto legal. Veremos, pero creo que es el momento perfecto para hacer una síntesis de nuestras posturas sobre cómo lograr una comunicación corporativa ética hoy en día. Desde mi perspectiva, resumo que una comunicación verdaderamente ética requiere abandonar el lenguaje vago y someterse a la transparencia radical, donde cada afirmación de marketing esté respaldada por auditorías de terceros y datos empíricos irrefutables. Y mi síntesis es que, si bien la evidencia es crucial, la comunicación ética también requiere honestidad sobre los procesos y desafíos. Advierto que no debemos permitir que el miedo regulatorio y el greenwashing silencien las iniciativas regenerativas genuinas, simplemente porque sus beneficios sociales o ecológicos son complejos de cuantificar en una hoja de Excel. Al final, ambos reconocemos que el marco regulatorio de 2026 va a transformar radicalmente la industria, forzando un equilibrio entre el rigor científico y la narrativa aspiracional. Así es, un equilibrio sumamente delicado. Y reflexionar sobre esto, analizando la sostenibilidad desde el rigor legal, pero también desde la complejidad comunitaria, es fundamental.
Para aquellos que deseen profundizar, el material base ofrece muchísimos más estudios de caso fascinantes sobre turismo regenerativo y auditorías de sostenibilidad. Vale muchísimo la pena explorarlo. Totalmente. La próxima vez que reserven un hotel con un sello verde, pregúntense exactamente qué están midiendo. Y bueno, nuestro objetivo no es declarar un ganador, sino permitir que ustedes formen su propio juicio sobre el futuro de la comunicación corporativa. Y recuerden, la próxima vez que vean esa tarjetita pidiéndoles que reutilicen la toalla, pregúntense si realmente hay un esfuerzo detrás o si es solo otra factura de lavandería. Nos escuchamos en la próxima edición. Hasta pronto.